Vivimos en una época en la que el mundo parece estar en un constante estado de agitación. Las noticias nos abordan con imágenes de conflictos, desastres naturales y crecientes tensiones políticas que parecen no tener fin. La sensación de incertidumbre y temor se ha convertido en una compañía diaria para muchos, y en medio de ese caos, es fácil sentirse perdido, confundido o incluso indiferente ante las señales que nos rodean. La pregunta que muchos se hacen en silencioso corazón, en medio de las dificultades y las distracciones, es si estamos realmente preparados para lo que viene, si podemos reconocer los signos que indican que el fin está cerca y qué debemos hacer para no ser sorprendidos por la incertidumbre final. Es en este escenario donde el mensaje de Jesús cobra una relevancia infinita. Él mismo, en sus enseñanzas, nos advirtió que antes de su regreso habría señales claras, pero también sutiles, que nos alertarían de que estamos en los últimos tiempos. Sin embargo, en medio de tanta información y desinformación, la confusión puede ser abrumadora. Nos encontramos rodeados de voces que hablan de fin del mundo, de profecías y de eventos apocalípticos, pero muchas veces nos olvidamos de la clave fundamental. ¿Cómo podemos distinguir la señal principal en medio de tantas otras? ¿Qué es lo que verdaderamente debe captar nuestra atención y nuestro corazón en estos días? La Biblia nos muestra que, si bien habrá eventos espectaculares y visibles en el cielo, la verdadera señal se manifestará primero en nuestro interior, en la forma en que vivimos y respondemos a las circunstancias. Este tema nos desafía a mirar más allá de lo superficial y a enfocar nuestra atención en lo que realmente importa. No basta con estar atentos a los sucesos externos, a los cambios en el clima, a las guerras o a los desastres naturales, aunque todos ellos sean indicios claros de que el mundo está en proceso de cambio. La verdadera señal, la que Jesús afirmó que aparecería primero, tiene que ver con nuestro interior, con la condición de nuestro corazón y nuestra fe. Es una advertencia que nos invita a hacer una pausa, a examinar nuestra vida y a discernir si estamos alineados con su voluntad. Porque, en realidad, no solo se trata de prever el momento final, sino de prepararnos para él, de mantenernos firmes y vigilantes en medio de las circunstancias adversas. En medio de esa realidad, también encontramos una esperanza profunda. Jesús no nos dejó sin pistas, ni sin una promesa de que, a pesar de la confusión y el caos, su victoria y su regreso están asegurados. Pero esa esperanza requiere de nuestra participación activa, de estar atentos, de no dejarnos engañar por las falsas señales y de fortalecer nuestra fe en su palabra. La clave no está solo en reconocer los signos en el cielo, sino en cultivar un corazón sensible a su voz y en vivir cada día con la certeza de que su promesa se cumplirá. La narrativa que sigue nos invita a un viaje de discernimiento, de esperanza y de vigilancia, en el que cada uno de nosotros puede encontrar la manera de distinguir la señal primordial y prepararse para el día en que Jesús vuelva. Este momento de reflexión no es solo para entender qué debemos esperar, sino también para responder a la llamada divina a vivir con intensidad, con fe y con un corazón vigilante. La realidad de los tiempos finales no debe llenarnos de temor, sino de una esperanza activa que nos impulse a seguir caminando en su verdad. Porque, al final, la verdadera señal no solo se ve en los cielos, sino que se manifiesta en nuestro interior y en nuestra manera de responder a su presencia cada día. La historia que se desarrolla ante nuestros ojos es un llamado a despertar, a abrir los ojos espirituales y a estar atentos a la voz del Maestro, que nos invita a prepararnos para su venida con amor, fe y esperanza firmes. Solo así podremos reconocer el momento de la gloria y vivir con la seguridad de que estamos listos para su regreso. La verdadera señal que Jesús afirmó que aparecería primero en medio de los eventos tumultuosos del final de los tiempos no es simplemente un acontecimiento externo que podemos ver con los ojos físicos, sino un despertar interno que debe comenzar en nuestro espíritu. Cuando Jesús habla de señales, no se limita a los fenómenos visibles en el cielo o en la tierra, sino que nos invita a examinar las condiciones de nuestro corazón.
Pensemos en ello como un espejo espiritual. Si en nuestro interior hay oscuridad, indiferencia o una fe debilitada, esa es la primera señal de que necesitamos un avivamiento personal. La verdadera señal, en última instancia, reside en la transformación que experimentamos en nuestro modo de vivir, en nuestra actitud diaria y en la intensidad con la que buscamos su presencia. La vida cristiana no es solo una serie de rituales o buenas acciones, sino una relación viva que refleja en cada acción, en cada pensamiento, en cada decisión, la realidad de su obra en nosotros. A menudo, en medio de las circunstancias adversas, podemos caer en la trampa de buscar evidencia solo en lo externo, como si el mundo fuera una gran pantalla de señales que debemos descifrar con rapidez. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la primera señal verdadera se manifiesta en la profundidad de nuestro ser. Es como una semilla que, en medio del suelo árido, puede parecer insignificante, pero en su interior comienza a germinar y a prepararse para florecer. Esa semilla es nuestra fe en medio de la prueba, nuestra perseverancia en medio de la duda, nuestra capacidad de mantenernos firmes cuando todo parece tambalearse. Es en esa lucha interna donde se revela si verdaderamente estamos alineados con su promesa o si hemos permitido que las dudas o el miedo apaguen la llama de nuestra esperanza. Por ello, la señal más importante no es solo lo que sucede a nuestro alrededor, sino lo que sucede en nuestro interior cuando el caos intenta invadirnos y debilitarnos. Ahora, considera cómo esto aplica cuando enfrentamos momentos de incertidumbre en nuestras vidas. Crisis familiares, dificultades económicas, enfermedades, pérdida de seres queridos. En esas circunstancias, la tentación es buscar respuestas inmediatas en las soluciones humanas o en las circunstancias externas, pero la verdadera señal de que estamos alineados con su voluntad es la paz que guardamos en nuestro corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es un simple sentimiento pasajero, sino la evidencia de que hemos aprendido a confiar en su control soberano, incluso cuando las circunstancias parecen desmoronarse. La señal que Jesús menciona, en este sentido, puede estar en la tranquilidad que sentimos en medio de la tormenta, en la confianza que mantenemos aún cuando no vemos el camino claramente, en la certeza de que Él está en control, aunque no podamos entenderlo completamente. Esa paz interior es una señal poderosa y personal, una confirmación de que estamos en sintonía con su voluntad y que estamos en camino de prepararnos para su regreso. Otra dimensión esencial que no podemos pasar por alto es la relación entre nuestra sensibilidad espiritual y nuestra capacidad de percibir esas señales internas. La mayoría de las veces estamos tan distraídos por las demandas diarias, por las preocupaciones y por las tentaciones, que nuestra percepción se vuelve insensible a lo que Dios quiere mostrarnos. La oración constante y la comunión con la palabra son como un radar que sintoniza nuestra alma con su voz. Cuando estamos alineados en comunión con Él, podemos detectar en nuestro espíritu esas pequeñas vibraciones, esas confirmaciones internas que nos alertan de que algo está sucediendo en los niveles espirituales. Es como escuchar una melodía suave en medio de un ruido ensordecedor. Solo quien tiene los oídos afinados puede captar esa nota que anuncia un cambio importante. Por eso, cultivar una vida de intimidad con Dios no es solo una opción, sino una necesidad para reconocer la señal principal que Jesús prometió. Finalmente, no podemos olvidar que esa señal interna no solo nos prepara para el fin, sino que también nos llama a actuar con responsabilidad ahora. Cada día, en cada decisión, en cada interacción, estamos sembrando o cosechando esa señal en nuestro espíritu. La fidelidad en las pequeñas cosas, la honestidad en nuestros pensamientos, la compasión en nuestras acciones, todo contribuye a fortalecer esa percepción espiritual. La señal que Jesús afirma que aparecerá primero no se limita a un evento único en el futuro, sino que debe ser evidente en la manera en que vivimos hoy. Cuando nuestras vidas reflejan esa paz, esa fe activa, esa esperanza firmada en su promesa,
estamos creando un ambiente donde la señal se vuelve evidente tanto en nuestro interior como en nuestro entorno. La verdadera preparación empieza en el corazón, en la disposición a escuchar, a discernir y a responder con fidelidad. Solo así, cuando llegue ese momento decisivo, podremos reconocer con claridad la señal y estar firmes sabiendo que estamos en sintonía con la voluntad divina. Una dimensión muchas veces pasada por alto en la percepción de la señal verdadera es la forma en que nuestra percepción del tiempo puede distorsionarse en los días finales. La velocidad con la que los acontecimientos parecen acelerarse puede nublar nuestra capacidad de discernir lo esencial y nos arrastra a una rutina automática donde las prioridades espirituales quedan relegadas. En medio de la vorágine, es fundamental aprender a detenernos y cultivar una conciencia aguda de la eternidad, reconociendo que las señales no solo se manifiestan en eventos externos, sino también en el ritmo interno de nuestra alma. La paciencia y la reflexión se convierten en herramientas imprescindibles. No basta con estar atentos a los signos, sino que debemos aprender a discernir cuándo estamos permitiendo que las distracciones nos alejen de la sensibilidad espiritual necesaria para reconocer la señal primordial. Asimismo, otra faceta que enriquece esta comprensión es la percepción de la coherencia entre nuestra fe y nuestras acciones cotidianas. Es decir, la señal verdadera se refleja en la integridad con la que vivimos nuestro mensaje cristiano en cada instante. Si en nuestro día a día actuamos con deshonestidad, indiferencia o egoísmo, estaremos enviando señales contradictorias que nublan la claridad de la señal auténtica. Por ello, el discernimiento no se limita a lo externo, sino que también requiere una revisión constante de nuestro carácter, de la sinceridad de nuestra entrega y de la sinceridad con la que vivimos la fe. Cuando la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos prevalece, la señal de que estamos en sintonía con Cristo se vuelve más perceptible, incluso en medio de las dificultades. Otra dimensión significativa a considerar es cómo la percepción de la señal puede estar influenciada por nuestra actitud ante las adversidades. La manera en que enfrentamos las pruebas revela mucho sobre nuestra conexión con Dios y nuestra capacidad de mantener la esperanza activa. La verdadera señal no solo se ve en la tranquilidad que experimentamos, sino también en la actitud de confianza y rendición que mostramos cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Pensemos en ello como en un navegante que, ante una tormenta inesperada, mantiene firme su timón y su mirada en la estrella polar. La fe no es solo un refugio pasivo, sino un ejercicio de constancia, perseverancia y firmeza interior que revela el grado en que estamos sensibilizados a la presencia de Dios en nuestra vida. En momentos de tribulación, la señal interior se manifiesta en esa calma que proviene de una confianza arraigada en su promesa, en que Él tiene el control absoluto de cada situación. Por otro lado, también es importante entender que la percepción de la señal está estrechamente relacionada con nuestra capacidad de mantener una visión eterna en medio de las circunstancias temporales. Cuando nos dejamos dominar por lo efímero, nuestras percepciones se vuelven cortas y limitadas. Sin embargo, si aprendemos a mirar más allá de lo visible y a entender que todo lo que sucede tiene un propósito divino, nuestra sensibilidad espiritual se agudiza. La señal verdadera entonces se revela en la forma en que logramos ver más allá del presente, en cómo interpretamos las dificultades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades de crecimiento y preparación. Es como si nuestro corazón estuviera equipado con un lente especial que nos permite distinguir la mano de Dios aún en las situaciones más adversas. Esa visión profunda es la que nos prepara para reconocer la señal principal y responder con prontitud y fidelidad. Finalmente, no podemos olvidar que la percepción de la señal auténtica requiere de una constante vigilancia espiritual. La vigilancia no consiste en estar atentos solo a los eventos externos, sino en mantener viva la llama de la oración, la adoración y la meditación en la palabra. La relación íntima con Dios es la fuente de discernimiento más poderosa, porque cuando estamos conectados con Él,
Su espíritu nos guía hacia la verdad y revela lo que nuestro corazón necesita escuchar. La señal verdadera no se impone con estruendo, sino que se revela en la quietud de nuestro espíritu, en la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Por eso, cultivar una vida de comunión diaria con el Señor no es solo una práctica espiritual, sino una estrategia divina para mantener nuestros sentidos espirituales agudos y despiertos. Solo así, en medio del bullicio de los días finales, podremos distinguir con claridad la señal que anuncia la cercanía de su regreso y estar preparados para encontrarnos con Él en la gloria. Otra dimensión que profundiza en la percepción de la señal verdadera es la responsabilidad que tenemos de mantenernos alertas en medio de la rutina diaria. La vida cotidiana, con sus obligaciones y distracciones, puede actuar como una cortina opaca que nos impide ver con claridad lo que el Espíritu nos quiere mostrar. Es como si viviéramos en una habitación iluminada, pero con las persianas cerradas, impidiendo que la luz natural penetre en nuestro interior. Para abrir esas persianas, es necesario despertar la sensibilidad espiritual mediante prácticas intencionales, dedicar tiempo a la oración auténtica, estudiar la palabra con fervor y buscar la presencia de Dios en cada momento. La vigilancia espiritual no se logra de la noche a la mañana, requiere disciplina y una actitud constante de apertura. Solo cuando aprendemos a desconectarnos de las distracciones y a enfocar nuestra atención en lo eterno, podemos captar esas pequeñas señales que el Espíritu derrama en nuestro interior, alertándonos de que estamos en el umbral de algo trascendental. Asimismo, la percepción de la señal auténtica también implica una actitud de humildad y disposición a reconocer que no poseemos toda la verdad en nuestras propias fuerzas. Es un acto de fe reconocer que el Espíritu de Dios puede revelarnos aspectos de la realidad que van más allá de nuestra comprensión racional. En ocasiones, podemos estar tan seguros de nuestras interpretaciones y análisis que cerramos el corazón a nuevas percepciones. Sin embargo, la verdadera sensibilidad espiritual requiere una apertura constante a la corrección, a las correcciones del Espíritu y a las advertencias que surgen en nuestro interior. En ese sentido, aprender a escuchar en silencio y con humildad se vuelve fundamental. La humildad nos prepara para aceptar que la señal puede manifestarse en formas inesperadas, como en una palabra, una impresión en el corazón, o incluso en una sensación de inquietud que nos impulsa a buscar más a Dios. Cuando estamos dispuestos a rendirnos y a aceptar esa guía, nuestra percepción se agudiza y empezamos a distinguir claramente cuando el Señor nos está diciendo algo importante. Otra faceta que enriquece esta percepción es la capacidad de discernir entre la voz del Espíritu y las voces de otros intereses o distracciones. En un mundo saturado de mensajes, rumores y opiniones, distinguir la voz auténtica de Dios se vuelve un arte que requiere práctica y sensibilidad. La clave radica en aprender a identificar aquella voz que llena nuestro corazón de paz, que confirma la palabra y que nos impulsa a actuar con amor y justicia. Cuando estamos saturados de información superficial, nuestras percepciones pueden alterarse y corremos el riesgo de confundir lo que es una señal divina con meras impresiones humanas o deseos personales. Por ello, la comunión diaria con Dios y la meditación en su palabra actúan como filtros, ayudándonos a separar lo que proviene del Espíritu de lo que proviene de nuestras propias expectativas o de las voces externas. La percepción de la señal verdadera, en este sentido, se vuelve una cuestión de afinación constante, como un instrumento que necesita ser ajustado para producir la melodía divina con claridad. Otra dimensión que merece atención es el tiempo de espera y paciencia que requiere la percepción espiritual. Muchas veces, las señales no se presentan de manera inmediata ni con un aviso contundente. En cambio, se revelan gradualmente, en pequeños destellos que solo aquellos que permanecen atentos pueden captar. Es como una semilla que germina en silencio, sin que nadie note su movimiento interno. La paciencia, por tanto, se convierte en una virtud esencial. Aprender a esperar en Dios sin desesperar, confiando en que en su tiempo
y no en el nuestro, la señal se manifestará claramente. Cuando estamos ansiosos por obtener respuestas rápidas, podemos perder la oportunidad de percibir la señal en su forma más pura y genuina. La paciencia nos ayuda a cultivar un corazón atento, dispuesto a escuchar con calma y a discernir con claridad, sin dejar que la impaciencia o el miedo nublen nuestra percepción. En este proceso, la perseverancia en la oración y la meditación en la palabra actúan como fertilizante que fortalece nuestra sensibilidad y nos prepara para reconocer la señal verdadera en el momento preciso. Por último, la percepción de la señal auténtica también requiere de una confianza plena en que Dios, en su soberanía, nos guiará en el camino correcto. Aunque las circunstancias puedan parecer confusas o contradictorias, debemos recordar que el Espíritu Santo es un guía fiel que nunca nos abandona. La fe en su fidelidad nos invita a avanzar con seguridad, incluso cuando no entendemos completamente los detalles del proceso. Es como caminar en la oscuridad, confiando en que la linterna del Espíritu nos ilumina paso a paso, revelando solo lo necesario para seguir adelante. La percepción no siempre será una visión clara y definitiva. A veces será una intuición, una sensación o una confirmación en nuestro corazón. Sin embargo, esa confianza en la guía divina es lo que nos permite distinguir la señal verdadera en medio de las muchas voces y distracciones que intentan desviar nuestra atención. Cuando aprendemos a confiar plenamente en la fidelidad de Dios, nuestra percepción se vuelve más precisa y podemos recibir la advertencia o la confirmación que necesitamos para estar preparados y vigilantes ante la inminente venida de Cristo. Otra dimensión esencial en la percepción de la señal verdadera es la necesidad de cultivar una actitud de humildad y apertura constante. La arrogancia espiritual, que surge cuando pensamos que ya tenemos toda la verdad o que nuestras ideas son infalibles, bloquea la capacidad de captar nuevas revelaciones. La humildad, por el contrario, actúa como una puerta abierta a lo sobrenatural, permitiendo que el Espíritu Santo nos muestre aspectos que quizás no habíamos considerado o que desafían nuestras propias expectativas. Cuando estamos dispuestos a aceptar que podemos estar equivocados o que hay más por aprender, nos volvemos más receptivos a las pequeñas indicaciones que Él nos envía en medio de la vida diaria. Es como un vaso que, lleno de agua, no puede recibir más. En cambio, un vaso humilde siempre está dispuesto a llenarse y a recibir nuevas gotas de sabiduría divina. La verdadera percepción requiere que abandonemos la autosuficiencia y que reconozcamos que dependemos completamente de su gracia para entender lo que está por venir. Asimismo, otro aspecto que enriquece esta percepción es la práctica de la gratitud activa. La gratitud no solo nos ayuda a valorar las bendiciones ya recibidas, sino que también agudiza nuestra sensibilidad espiritual para detectar los movimientos de Dios en nuestra historia personal. Cuando agradecemos sinceramente, estamos reconociendo que todo viene de su mano, y eso crea un ambiente interior de apertura a su voz. La gratitud transforma nuestro corazón en un terreno fértil donde las semillas de la percepción espiritual pueden germinar con mayor facilidad. Pensemos en un jardín. Si constantemente removemos la tierra, eliminamos las malezas y abonamos con cuidado, las plantas crecen con vigor. De igual manera, al agradecer diariamente, estamos preparando nuestro interior para recibir nuevas señales, para captar esos detalles sutiles que el Espíritu quiere mostrarnos y que, en medio del ruido del mundo, muchas veces pasan desapercibidos. Otra capa importante en la percepción de la señal verdadera es la capacidad de aprender a distinguir entre la voz del Espíritu y las voces internas que provienen de nuestras emociones, miedos o deseos. La percepción auténtica requiere un entrenamiento constante en discernir qué proviene de Dios y qué es producto de nuestra mente o circunstancias. Es similar a un músico que practica su instrumento hasta que logra distinguir claramente cada nota, incluso en medio de un concierto ruidoso. Para ello, es fundamental crear un espacio de silencio interior, donde las voces externas no distraigan nuestra atención
y podamos escuchar con claridad la suave pero firme voz del Espíritu. La oración de quietud, la meditación en la palabra y la adoración sincera son herramientas que fortalecen esa sensibilidad. Cuando aprendemos a escuchar en silencio, a diferenciar los matices de la voz del Espíritu, percibimos en nuestro corazón esas señales que parecen pequeñas corrientes de agua en medio de un río caudaloso, pero que en realidad contienen la dirección precisa para seguir adelante en la fe. Otra dimensión que enriquece esta percepción es la de la paciencia activa. La percepción espiritual no siempre llega en un instante. Muchas veces es un proceso que requiere tiempo y perseverancia. La espera puede ser incómoda, especialmente en un mundo que nos impulsa a obtener respuestas inmediatas y resultados rápidos. Sin embargo, cultivar la paciencia nos ayuda a mantener la calma y la claridad mental, evitando que la ansiedad o el miedo nublen nuestro juicio. Es como un artesano que, con paciencia y dedicación, pule una pieza de joyería hasta que revela su verdadera belleza. Igualmente, en nuestro caminar espiritual, cada día de oración, cada momento de búsqueda sincera, va perfeccionando nuestra sensibilidad para captar esas pequeñas señales que en su conjunto nos preparan para el gran momento. La paciencia nos enseña a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto y que en su proceso Él está afinando nuestro corazón para que podamos reconocer claramente la señal que anuncia su inminente regreso. Finalmente, la percepción auténtica también requiere una confianza profunda en la fidelidad del Señor. Esa confianza no es una mera creencia superficial, sino una certeza arraigada en su carácter, en su promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Cuando confiamos en su fidelidad, aprendemos a no desesperar si la señal no aparece inmediatamente o si los indicios parecen contradictorios. La confianza actúa como un ancla que estabiliza nuestra alma en medio de las tormentas, ayudándonos a mantener la mirada fija en su plan y en su tiempo perfecto. Esa seguridad interior nos permite discernir con mayor claridad las pequeñas llamadas que Él nos hace cada día. Esas advertencias que, aunque sutiles, contienen la clave para estar alertas y preparados para su venida. La fe en su fidelidad es la base sobre la cual se construye toda percepción auténtica, pues nos sostiene en medio de las dudas y nos impulsa a seguir buscando y escuchando con corazones humildes y agradecidos. Solo confiando plenamente en su promesa, podremos distinguir con claridad la señal verdadera y vivir en expectativa activa, sabiendo que estamos en sintonía con su voluntad y que su regreso está cerca. Una faceta a menudo desconocida de la percepción espiritual profunda es la importancia de la memoria espiritual activa. No basta con simplemente estar receptivos en el presente, sino que debemos fortalecer constantemente nuestros recuerdos de las experiencias con Dios, de sus promesas cumplidas y de los momentos en los que Él nos ha guiado. Esa memoria activa funciona como un archivo vivo que podemos consultar en medio de la incertidumbre, recordándonos quién es Él y lo que ha hecho en nuestro camino. La escritura de testimonios, la meditación en pasajes que nos han sostenido y la reflexión sobre las veces en que Dios ha respondido a nuestras oraciones son herramientas poderosas para activar esa memoria interna. Cuando enfrentamos dudas o momentos de oscuridad, volver a esos recuerdos nos ayuda a recordar que, en el pasado, Él ha sido fiel y, por tanto, también en el presente y en el futuro, lo será. Así, la percepción de la señal verdadera no solo está en lo que vemos o sentimos en ese instante, sino en la fuerza de esa memoria que nos conecta con su fidelidad inmutable, reforzando nuestra confianza en que Él sigue obrando en nuestra historia. Además, otro aspecto que enriquece la percepción de la señal es la apertura a diferentes maneras en que Dios puede comunicarse con nosotros. La cultura moderna a menudo nos limita a esperar que Él hable en formas espectaculares o mediante manifestaciones visibles. Sin embargo, la realidad es mucho más diversa. La percepción verdadera puede manifestarse en una sensación de paz, en una idea que surge en medio de la oración,
o incluso en un simple acto de bondad inesperada que recibimos o damos. La clave reside en aprender a reconocer que Dios no se limita a los métodos tradicionales, sino que utiliza toda la creación y cada circunstancia como canales de comunicación. La sensibilidad a estas formas menos evidentes requiere un corazón atento y una mente entrenada en la quietud, donde podamos distinguir la voz suave del Espíritu entre el ruido de la vida cotidiana. En ese sentido, la percepción no es solo un acto pasivo, sino un ejercicio activo de búsqueda y apertura, dispuesto a aceptar que Dios puede hablar en muchas formas, si estamos dispuestos a escuchar. Por otra parte, cabe destacar cómo la percepción de la señal auténtica se enriquece a través del contraste con las distracciones y las falsas alarmas que intentan desviarnos. Vivimos en un mundo saturado de estímulos que compiten por nuestra atención. Noticias alarmantes, opiniones contradictorias, propuestas seductoras que prometen soluciones rápidas. En ese escenario, discernir lo que proviene del Espíritu de Dios requiere de un entrenamiento consciente para filtrar esas voces. La percepción verdadera implica una capacidad de distinguir entre lo que es una señal genuina y lo que simplemente busca captar nuestra atención con trucos o engaños. Para ello, es vital desarrollar un sentido de interioridad que actúe como un filtro, verificando si esa percepción produce paz, confirma la palabra o impulsa a actuar con amor y justicia. Cuando logramos separar lo auténtico de lo falso, nuestra percepción se vuelve más clara, y la señal que buscamos no se pierde en la confusión, sino que se presenta con nitidez en medio del ruido. La percepción es la de la comunidad de fe. No estamos llamados a discernir solos, sino en comunión con otros creyentes que comparten la misma búsqueda. La percepción de la señal verdadera se fortalece cuando buscamos consejo, compartimos testimonios y oramos en conjunto. La comunidad actúa como un espejo que refleja la fidelidad de Dios y ayuda a distinguir las voces que realmente provienen del Espíritu. Además, en esa interacción, podemos recibir confirmaciones a través de palabras, sueños o simplemente en la comunión del Espíritu en medio de la congregación. La percepción en comunidad crea un entorno donde la señal se vuelve más vívida y confiable, porque la diversidad de experiencias y perspectivas enriquece nuestra capacidad de discernimiento. Sin embargo, también requiere humildad y apertura para aceptar que quizás alguien más puede ver más claramente o tiene una percepción más afinada en ese momento, permitiendo que el cuerpo de Cristo funcione como un sistema de apoyo espiritual que fortalece la percepción individual y colectiva. Por último, la percepción de la señal auténtica se ve profundizada por la disposición a aprender a recibirla en diferentes tiempos y estaciones. La paciencia en la expectativa es esencial. Muchas veces, la señal no llega en forma de una explosión celestial, sino en pequeños destellos que requieren de nuestra sensibilidad para captar. Aprender a esperar con fe activa, sin desesperar, nos prepara para reconocer esas pequeñas confirmaciones en el momento justo. La percepción madura no busca respuestas inmediatas, sino que se desarrolla en la perseverancia, en la confianza de que Dios continúa obrando, incluso cuando no se ve con claridad. Esa paciencia nos ayuda a cultivar una actitud de humildad y confianza, y nos permite estar alerta en todo momento, sabiendo que la señal puede aparecer en cualquier circunstancia o en cualquier circunstancia de nuestra vida. La percepción auténtica, por tanto, no solo es un acto de observación, sino una postura de corazón que se mantiene abierta, sensible y confiada en la fidelidad de Dios, preparado para reconocer su voz cuando llegue el momento preciso. Al contemplar el entramado de ideas que hemos explorado, se revela una trama profunda y sutil que trasciende las meras percepciones superficiales. La percepción verdadera no se presenta como un instante aislado, sino como un proceso continuo de afinación espiritual, donde cada experiencia, cada silencio y cada acto de fe se convierten en notas que componen una melodía más grande. De alguna manera, todo lo que hemos considerado, la atención, la humildad, la paciencia y la comunión,
Se entrelaza en una danza silenciosa que va preparando nuestro espíritu para reconocer lo que verdaderamente importa. La presencia activa del Señor en medio de las circunstancias. Es como si cada encuentro con Dios, cada momento de oración y cada acto de obediencia fueran pequeños hilos que, tejidos con diligencia, forman una tela resistente y hermosa, capaz de resistir las tormentas y de revelar con claridad esa señal esencial que trasciende lo visible. Desde esta perspectiva, podemos entender que la percepción auténtica no surge solo de la acumulación de conocimientos o experiencias aisladas, sino de una actitud de apertura y confianza que se mantiene en constante sintonía con el Espíritu. La vida cristiana, en su esencia, es un caminar de escucha activa, donde cada paso se da en la certeza de que Dios está obrando y que su voz puede ser discernida en medio del ruido. La paciencia, entonces, se revela como un arte que perfeccionamos día a día, aprendiendo a esperar en silencio, sin desesperar, confiando en que su tiempo es perfecto y que, en medio de la espera, Él sigue revelando su verdad. La percepción no es solo un acto de observación, sino una actitud de fe que nos invita a confiar en que, en el momento justo, Él hará brillar su señal en nuestro camino. En esta línea, la imagen de un faro en medio de la tormenta resulta particularmente ilustrativa. La luz que emite no es solo un destello momentáneo, sino un centinela constante que requiere de nuestra atención y sensibilidad para ser reconocida. Cada destello, cada vibración en nuestro interior, apunta hacia un puerto seguro, hacia esa verdad que nos sostiene en medio de las mareas de incertidumbre. La percepción, por tanto, se vuelve una especie de brújula que no solo nos señala la dirección, sino que también nos mantiene firmes en la travesía. La clave está en aprender a distinguir esa luz verdadera entre las muchas que pueden intentar distraernos, en afinar nuestros sentidos espirituales y en confiar en que, si permanecemos vigilantes, el Espíritu nos guiará con fidelidad. Este proceso de afinación también requiere que cultivemos en nuestro corazón una percepción de la realidad que trascienda lo inmediato, que nos permita distinguir la presencia divina incluso en las circunstancias más adversas. La percepción auténtica no solo se trata de captar señales externas, sino de entender en nuestro interior que la verdadera victoria, en los días finales, reside en la capacidad de mantener viva esa mirada de fe que ve más allá de lo aparente. Es como aprender a leer en un mapa antiguo. Requiere paciencia, atención a los detalles y la confianza de que, en medio de la niebla, la brújula del Espíritu nunca nos abandona. La percepción se convierte en una especie de diálogo íntimo en el que cada pequeño indicio, una sensación, una idea, una confirmación en la oración, se recibe con reverencia y gratitud, fortaleciendo así la certeza de que estamos en sintonía con la voluntad divina. Finalmente, en la confluencia de estos hilos, surge una imagen que invita a una reflexión más profunda, la percepción como un acto de amor y entrega constante. No se trata solo de captar señales, sino de responder a ellas con corazones abiertos y dispuestos a seguir su guía. La verdadera percepción nos impulsa a vivir con intensidad y humildad, a aceptar que no todo se revela de inmediato y que, en ese misterio, Dios sigue obrando con fidelidad. La confianza en su fidelidad y en su tiempo nos prepara para avanzar con seguridad, sabiendo que, aunque la niebla sea espesa, la luz del Señor nunca deja de brillar. Al final, todo converge en una sola verdad, que en esa danza de fe y discernimiento, nuestro corazón se convierte en un altar donde su presencia se revela con mayor claridad, preparándonos para la culminación de su promesa y para la gloria que nos aguarda. Al final, la verdadera señal que Jesús prometió no es solo un acontecimiento externo que podremos observar en los cielos o en los eventos del mundo, sino una transformación interna y profunda en nuestro corazón. Esa señal principal se manifiesta en la manera en que vivimos, en la firmeza de nuestra fe y en la sensibilidad que desarrollamos para escuchar la voz del Espíritu en medio del ruido y la confusión. Es una llamada constante
a mantenernos vigilantes no solo con los ojos abiertos, sino con el corazón despierto, dispuesto a reconocer en cada circunstancia la presencia activa del Señor que nos prepara para su regreso. La percepción auténtica no requiere de una visión perfectísima, sino de una disposición humilde y constante de estar atentos a lo que Él quiere mostrar, en medio de las pequeñas señales que muchas veces pasan desapercibidas, pero que en conjunto nos revelan su voluntad. Al comprender que esa señal comienza en nuestro interior, aprendemos a discernir que la verdadera preparación no consiste en esperar hechos espectaculares, sino en cultivar una vida de comunión diaria con Dios, en fortalecer la fe en su fidelidad y en desarrollar una sensibilidad que va más allá de lo visible. La vida cristiana en su esencia nos invita a vivir con los ojos y el corazón orientados hacia la eternidad, como quienes mantienen la mirada fija en la estrella que nunca deja de brillar, incluso en las noches más oscuras. En esa actitud, descubrimos que la señal más poderosa no es solo un evento, sino un estilo de vida, una forma de vivir en constante expectativa y confianza en que, en el momento justo, el Señor nos revelará su gloria y su venida. Es en esa expectativa activa donde encontramos un llamado a la acción. No basta con reconocer la señal, sino que debemos vivir de acuerdo con ella. La verdadera vigilancia implica una entrega continua, un compromiso de vivir con integridad, amor y fe, conscientes de que cada decisión, cada pensamiento y cada acto tienen un peso en nuestra preparación espiritual. La percepción de la señal auténtica nos desafía a ser personas que no solo esperan, sino que también actúan con sabiduría y humildad, sabiendo que la gracia de Dios nos capacita para mantenernos en el camino correcto. La transformación del interior, que es la primera y más importante señal, comienza ahora, en cada momento en que decidimos confiar, obedecer y amar, incluso en medio de las dificultades. El tiempo en el que vivimos no es solo un preludio de eventos apocalípticos, sino una oportunidad constante para perfeccionar nuestra percepción espiritual. La verdadera señal no llegará solo para asombrar o intimidar, sino para reafirmar la esperanza y la certeza de que Cristo está cerca. La invitación es a no distraernos con las voces que claman por nuestra atención, sino a mantener nuestros oídos espirituales afinados y nuestros corazones abiertos a su dirección. La práctica de esa percepción no es un acto puntual, sino un estilo de vida que nos prepara para la gloria, una forma de estar en sintonía con el cielo en cada paso que damos en la tierra. La verdadera práctica comienza ahora, en cada instante en que decidimos mirar más allá de lo visible y en que nos comprometemos a vivir en la luz de su promesa. Al cerrar este camino de reflexión, recordemos que la señal más importante que Jesús prometió es la manifestación de su reino en nuestro interior y en nuestra manera de vivir. Esa señal nos invita a despertar en nosotros una fe activa, vigilante, transparente y humilde. No es solo una promesa futura, sino una realidad presente que podemos experimentar en la medida en que nos rendimos a su voluntad y permanecemos sensibles a su voz. La esperanza no es solo un deseo, sino una certeza que se fortalece en cada acto de obediencia y amor. Que cada día sea una oportunidad para fortalecer esa percepción, para vivir con la certeza de que Él viene, y que en nuestro interior, en nuestra actitud y en nuestra fidelidad, podemos comenzar a experimentar ya el inicio de su gloria. Porque, en definitiva, la señal que buscamos no solo apunta hacia un evento por venir, sino que se revela en la forma en que vivimos hoy, en la confianza de que su presencia y su promesa nunca nos abandonan. La verdadera señal, por tanto, está en un corazón vigilante, lleno de fe y dispuesto a responder a su llamada hasta aquel día en que su gloria se manifieste en toda su plenitud.